El día de hoy, como ya Sergio había mencionado, es nuestra onceava ponencia y nos toca el tema de comunicación efectiva de ideas con valor público. Nosotros les vamos a presentar en esta tarde, en este tiempo, en la siguiente diapositiva, hemos preparado un índice con algunos temas que vamos a desarrollar. Vamos a tocar como un repaso nuevamente de lo que es valor público, porque hemos visto que ya ha sido un tema que ya se tocó, pero siempre es bueno recordarlo, sobre todo porque cuando nosotros vamos a comunicar o a expresar qué es lo que queremos dar, tenemos que tener claro y bien centrado este principio. Y tenemos también innovación desde un ecosistema público, comunicación, ya teniendo más claro los conceptos, comunicación de ideas con valor público, que es nuestro tema, y vamos a presentar luego con el caso del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja. Entonces, valor público, como para tener todos claros, ya ha sido nuevamente varias veces mencionado en todas estas exposiciones y hemos hecho como una lluvia de ideas para que podamos nuevamente tenerlo claro, ¿no? Es la generación de valor que tiene un fin social, es un proceso de co-creación centrada en las personas para transformar ideas con valor, es el reconocimiento ciudadano de que los servicios responden a sus necesidades, pero más allá de todo eso es lo que nosotros vayamos a hacer para producir resultados valiosos, para respetar las limitaciones de recursos y capacidad, para actuar en un entorno autorizado y legítimo. Todo esto es para que nosotros podamos tener claro hacia dónde va a ser nuestro norte y cuáles son todas las herramientas que vamos a tener para conseguirlo. La siguiente, por favor. Y entonces, ¿cómo generamos ideas con valor público? Primero tenemos que tener como los objetivos muy claros, bien enfatizados para que suceda esto. Tenemos que concebir, sí, ideas, tenemos que cultivar en un entorno donde podamos desarrollarlo y tenemos que también, cuando ya tengamos todo claro, tenemos que saber cómo comunicar para realmente tener el apoyo que necesitamos, porque solos no vamos a poder lograr nada. Entonces, si ya todo ha sido establecido, recién ahí vamos a poder trasladar todas estas ideas para que tengan resultado. La siguiente, por favor. Y entonces, si yo tengo claro que voy a crear valor público, voy a fomentar la innovación, yo voy a tener una comunicación de estrategia, entonces ya ahí voy a realizar un cambio en lo social, en lo legítimo, pero sobre todo lo voy a hacer sostenible. ¿Por qué? Porque con esto lo que nosotros vamos a tratar de construir es una cultura, ¿no? Una cultura ya que nos dé toda la trazabilidad y nos dé la sostenibilidad. Vamos a generar confianza, pero también vamos a generar autonomía porque nos va a dar libertades de poder ir desarrollando todo lo que estamos concibiendo. La siguiente, por favor. Y entonces el crear ideas con valor público es usar todos los recursos que tengamos para generar nuevamente estas ideas, ¿sí? En beneficio de la sociedad. Y entonces producir resultados que realmente importan para nuestra comunidad nos hace responsables también porque hace que la sociedad confíe en nosotros. Nuevamente, con legitimidad, pero también con equidad. Siguiente, por favor. Y entonces puede haber muchas diferencias porque hay instituciones, tanto públicas, privadas, en lo que es el Blatón, y sabemos de que tenemos que maximizar muchas de ellas para el sector privado, pero para el sector público también tenemos más condiciones de repente, porque ahí tenemos que, primero, tener una autoridad que la legitima nuestra idea, apuesta por el cambio, realmente cree en que es necesario y desde ahí se comienza a construir esta cultura que nosotros mencionábamos para generar la confianza en nuestros ciudadanos y ahí vamos a generar los resultados sociales valiosos. Nuevamente, en seguridad, en confianza, con justicia, con equidad. Entonces, toda esta construcción de ideas que nosotros vamos a ir dando, generando, es para que sea efectivo y sea sostenible. La siguiente, por favor. Y entonces, la gran pregunta que nosotros siempre hacemos es ¿quién define el valor público? Y la respuesta no es quién, sino es cómo. ¿Por qué? Porque el cómo
significa de que nosotros, como ya habíamos mencionado, es un gran trabajo en equipo, para empezar. Y esto se construye desde la ciudadanía que va a esperar este gran cambio, desde la parte de los expertos que saben cómo hacerlo, desde los gestores, desde los directivos que van a tener la confianza y van a apostar por este cambio, y son los tomadores de decisiones que dan después de tener toda la introducción, todo el contenido de lo que se va a desarrollar para apostar por este cambio, porque realmente saben de que va a generar un bien común, un bien social, que es lo que nosotros esperamos. Y sobre todo, la palabra sostenible siempre es importante porque hay un triángulo estratégico que nosotros hemos visto que es necesaria para el posicionamiento, la siguiente, Carlos, para generar justamente este valor público desde la propuesta de valor, que tiene que estar clara, tiene que tener fundamento, de que tiene que ser algo que tenga un sustento teórico, tenemos que haberlo revisado, tenemos que haber eh, visto que es realmente posible para que esto tenga capacidad operacional, para que podamos desarrollarlo, para que tenga campo de desarrollo. Y después de eso, ver nuevamente de que sí se puede, de que estamos con una base legal, de que tenemos el marco para que nosotros podamos desarrollarlo y que ahí realmente se presente este desafío y la clave del éxito que va a hacer que sea sostenible. Entonces, la siguiente, por favor, porque todos podemos tener buenas ideas, ¿no? Pero como les hemos presentado, les vamos a presentar unos ejemplos, vamos a ver que las buenas ideas pueden venir de cualquier lado, pero tener ideas realmente no es el problema. Y entonces hemos preparado unos casos que ahora el ingeniero Vázquez va a presentar para poder entender cuándo una buena idea comunicada de forma oportuna realmente va a tener un resultado exitoso. Por favor, ingeniero. Gracias, doctora, por el pase. Y sí, justamente estos primeros ejemplos que queremos compartirles es que muestran un poquito que estas buenas ideas pueden quedarse solamente en ideas o no pueden lograr ese impacto si no cumplen con estos tres vértices del triángulo estratégico, ¿no? Entonces la gran pregunta es, ¿por qué fallan muchas de estas buenas ideas, ¿no? Y les voy a mostrar un caso primero. Hello. My name Eh, is ¿Se escucha? Thomas, and this is Navid. We are inventors. Hello. I'm well. Thank you. Y básicamente lo que presentaron, lo que fue esta propuesta de un proyecto que fue escalando, que era el uso de un guante que permitía traducir lengua de señas americana a español, ¿no? A través de audio, básicamente. La propuesta era que permitía traducir lengua de señas a texto-voz, capturando los movimientos de la mano. En teoría permitía comunicar a las personas de la comunidad sorda con los oyentes. Eh, Sin embargo, no cubrió al 100% esta necesidad que tenía la comunidad, ¿no? Para ellos, por cómo lo concibieron, fue una idea con poco valor para la comunidad real, ¿no? Eh, Hubieron notas, hubieron un poco de críticas sobre por qué este tipo de guantes no ayudaban a las personas sordas. Y es que parte de la co-creación no incluyó necesariamente a lingüistas o personas de la comunidad sorda que conocían que el lenguaje de señas no solamente involucra los movimientos de la mano, ¿no? Sino son las expresiones, la postura, son varios factores que involucran que solamente el hecho del movimiento de la mano, ¿no? Entonces, este guante no era trabajado más desde un punto de vista del oyente, ¿no? Y probablemente de quienes desarrollaron esto y no tanto en las preocupaciones que podría tener el usuario, que en ese caso era las personas de la comunidad sorda, que realmente es
quienes iban a poder aprovechar esta herramienta. Y pues, si bien era fue y sigue siendo una gran idea en el sentido tecnológico, eh, carecía de justamente esta propuesta de valor público y la legitimidad y el apoyo, ¿no? Dos vértices muy esenciales. Otro de los casos que queríamos compartir con ustedes era sobre las píldoras digitales, ¿no? No sé si antes habrán visto, han escuchado sobre las píldoras digitales o quizás han tenido oportunidad de verlas o quizás probar, consumir, tomar alguna de ellas, ¿no? Y es un trabajo que fue propuesto, fue realizado, inclusive ya aprobado por la FDA en el 2017 y muy probablemente no muchos hayan escuchado sobre las píldoras digitales, ¿no? A mí me sorprendió mucho porque son ya 8 años desde que eso salió y parecía una muy buena idea y no solamente como idea, sino como un producto, ¿no? La empresa que desarrolló estas píldoras que utilizaban biosensores integrados para poder rastrear que efectivamente estábamos tomando las píldoras para algún medicamento, para cierto tratamiento y poder aumentar la adherencia a ese tratamiento. Entonces, fue tanto así el potencial que se le vio que la empresa fue valorizada en 1.500 millones de dólares. Sin embargo, 3 años después, en el 2020, fue declarada en bancarrota. Realmente no se llegaron a popularizar estas píldoras digitales, ¿no? La propia revisión de la FDA, si bien fue aprobada, digamos, para su uso, sin embargo, la evidencia que mostró fue de que rastreaba, si bien la ingestión, pero no necesariamente aumentaba la adherencia, ¿no? Eso se debía principalmente porque al tratarse, en este caso, con poblaciones vulnerables, que es con quienes se quería monitorear el uso de sus medicamentos, era importante asegurarse que ellos sean conscientes de los sensores que tenían estas píldoras digitales y qué es lo que pretendían hacer y que no era ningún tipo de que no había ningún tipo como de castigo, penalización o algo si es que no tomaban sus medicamentos, ¿no? La idea era que las píldoras sean más útiles que un obstáculo o un miedo para ellos, ¿no? Y de hecho, y un poco curioso ahí en este caso, en un principio la propuesta fue para pacientes con esquizofrenia o con episodios maníacos. Y algo que comentaban los médicos, uno de los médicos expertos que fue entrevistado respecto a este caso, fue que una de las mayores desconfianzas que existían hacia estas píldoras era que cómo tratar a un paciente, ¿no? Que tiene con un medicamento que tiene un sensor para rastrearlo y controlarlo, cuando una de las principales patologías que tenía era la paranoia. Entonces, también un caso que no contempló desde un inicio es estas tres bases para poder crear valor público, sobre todo siendo poblaciones vulnerables, ¿no? Que es algo que hay que tomar con mucho cuidado. Y bueno, ya que ya hemos podido exponer un poquito acerca de lo que es valor público y ya han tenido ya una sesión anterior, me gustaría que puedan unirse a esta plataforma, pueden escanear el QR o entrar al enlace de j.bibicom.eu, puedan ingresar a la plataforma y definir una palabra con la que ustedes asocien valor público, ¿no? Me gustaría poder ver de su parte ello. Cuando entren a la plataforma pueden ingresar como invitados, no necesitan iniciar sesión. Y nada, ¿no? Les doy unos pocos minutos. Me gustaría poder ver en qué coincidimos luego de haber conversado toda esta parte de lo que es valor público.
Bienestar social. A ver, esperemos, ¿no? Confianza, que creo que es justamente mm, dos componentes muy importantes de lo que hemos estado conversando, sobre todo al momento de proponer cuál va a ser la propuesta al momento de crear lo que vendría a ser el valor público. De repente, Carlos, también los que están por celular podrían dejar por el chat si se les complica entrar al enlace. Sí, justo ya. Muchos ya están pudiendo participar. Pero sí, también, si pueden escribirlo por el chat sería fabuloso. Pero ya veo varias palabras, ¿no? Felicidad, calidad de vida, confianza nuevamente, bienestar, comodidad. Creo que, creo que coincidimos justamente en que la idea, y en general un poquito ligando lo que después vamos a hablar un poco, ¿no? De crear ideas, de innovar desde un punto de vista público, involucra mucho de que al ciudadano hay que tratar de brindarle, bueno, a nuestra comunidad en general, ¿no? Este bienestar, esta satisfacción de sus necesidades, sentir comodidad, alivio, calidad de vida. Creo que siempre he pensado centrado en la persona y veo que todos los aspectos que van, equidad que resalta sobre todo entre todos ellos, eh, que es algo muy, 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 muy importante para verdaderamente crear valor público. Ya entonces, si los siguen enviándolo y creo que retomamos un poquito terminando la siguiente parte para ver cómo quedó la pizarra. Entonces, voy a continuar. ¿Ya? Me encanta que equidad y bienestar es los que resaltan entre todos los demás y creo que todas las demás palabras engloban a ello, ¿no? Pero bueno, entonces, retomando un poquito lo que habíamos conversado, de estas propuestas, en este caso el de guante de lengua de señas, siendo una propuesta bastante ambiciosa, ¿no? De qué es lo que quería lograr, ¿no? Y el problema de esta solución, digamos, es de que la solución resolvió un problema definido desde el mundo oyente, ¿no? Traducir para oyentes, ¿no? Y no de las necesidades reales de las personas sordas. Porque pues finalmente reducía el lenguaje de señas a lo que hacen las manos e ignoraba otros componentes o la complejidad que realmente puede tener la lengua de señas, ¿no? Entonces, en ese sentido, la propuesta de valor se quedaba un poco corta, ¿no? Por otro lado, con respecto a lo que es legitimidad y apoyo, ¿no? Que es básicamente hubo una falta de codiseño y el respaldo de la comunidad sorda y lingüistas, que finalmente es muy importante, ¿no? Em, Al ser un dispositivo percibido como un producto pensado para oyentes, pues tornó, ¿no? De que hayan críticas y a la falta de aceptación y generar críticas sobre una apropiación cultural desde cierto punto de vista, ¿no? Que por cómo lo concebían personas de la comunidad sorda y finalmente no había esa aprobación
¿no? Para poder escalar. Y por otro lado, lo de las píldoras digitales, ¿no? Que la promesa era mejorar la adherencia, ¿no? Y por tanto, obtener mejores resultados a nivel clínico, a nivel económico, no de costos, ¿no? Y aunque el sistema rastreaba la ingestión, se vio que no había la suficiente evidencia para que esto realmente aumente la adherencia, o tenga un verdadero valor claro, ¿no? Un beneficio claro, más allá del saber si tomó o no la dosis, ¿no? Quedó un poco débil en ese aspecto para el público, que finalmente no se contemplaba si elevar los costos respecto a medicamentos comunes realmente valía la pena, ¿no? Y finalmente frenó un poco la adopción que tenía, y la popularidad que pudo haber llegado a alcanzar, ¿no? Y finalmente desde el lado de legitimidad y apoyo, pues el proyecto chocó un poco con preocupaciones de éticas y de privacidad, ¿no? Y dudas sobre el verdadero flujo clínico, ¿no? Quién es el que ve, quién es el que usa mis datos, ¿no? Del monitoreo de la ingestión del medicamento. Entonces, finalmente esto conllevaba tener un bajo respaldo social y por ende también profesional, quedando en una narrativa un poco ambigua sobre su utilidad real, ¿no? Entonces, ambos casos un poco que flaqueaban desde estos dos vértices, ¿no? Propuesta de valor público y legitimidad y apoyo, ¿no? En ambos casos quedaba claro que la capacidad operacional o a nivel técnico, la tecnología la tenían, ¿no? Tenían el personal con la capacidad técnica para desarrollar lo que presentaron, ¿no? Pero parte también de la capacidad operacional es la capacidad comunicacional, ¿no? Dentro del equipo del proyecto, ¿no? Se podría decir que hubo un déficit en ese lado, porque al no haber habido, por ejemplo, en el caso de los guantes, una comunicación clara con la comunidad sorda, ¿no? Los diseñadores hubieran entendido mejor un poco el problema real y hubieran podido validar antes de, digamos, de hacer un poco más público su desarrollo, validando su solución, ¿no? Quedando una narrativa un poco mediática, ¿no? De guantes que reforzaba un poco, bueno, desconectaba un poco emocionalmente con los usuarios que eran los de la comunidad sorda, ¿no? Y en el caso de las píldoras digitales, pues la comunicación falló luego de tener ya el diseño, ¿no? La narrativa que se utilizaba era de control y monitoreo y no era de tanto un cuidado y apoyo, ¿no? Entonces hubo cierto rechazo y desconfianza de los pacientes. Entonces, en ambos sentidos, la comunicación sigue siendo un papel muy importante, ¿no? Dentro de lo que es capacidad operacional también, ¿no? Y es de lo que quiero compartir un poquito, ¿no? De la comunicación como capacidad operacional. Que de hecho vamos a tocar un poquito más a fondo sobre la comunicación efectiva, ¿no? Que era parte de lo que queríamos compartir con ustedes en este taller. Pero en este punto en particular, lo que quería hablar es de que la comunicación es un aspecto tan importante como todos los anteriores que he mencionado, ¿no? Y dentro de la gestión pública, la comunicación involucra dialogar, ¿no? Con la comunidad, escuchar, es que construir narrativas públicas justamente para poder conseguir conexiones
reales, ¿no? No es la comunicación como tal en este punto o el que nos queremos referir, no es solamente la que se utiliza para promocionar, ¿no? Es una capacidad central para poder crear valor público, ¿no? Sin la habilidad para poder dialogar, escuchar, persuadir, ¿no? No podemos construir narrativas un poco más convincentes desde un punto de vista de gestor público y por tanto vamos a ser un poco incapaces de mantener la legitimidad necesaria para poder actuar, ¿no? Entonces la comunicación es bastante estratégica y se eleva a un nivel, a una competencia muy esencial para gestores y para todos los equipos de trabajo que tratamos de crear valor público, ¿no? Y aquí les quiero compartir un poquito, ¿no? Luego de haberles expuesto algunos casos que de cierta manera fracasaron, sobre un proyecto muy interesante y que justamente refuerza ese último punto respecto a la comunicación efectiva, ¿no? Este es AI Mix, ¿no? Es un proyecto liderado por el grupo de inteligencia artificial de Barcelona, de la Universidad de Barcelona, ¿no? Y lo que busca es desarrollar inteligencia artificial inclusiva, ¿no? Que utiliza imágenes médicas para el monitoreo prenatal utilizando ecografía, ¿no? En zonas rurales, en zonas muy alejadas. En este caso, trabajaron con una comunidad en Kenia, ¿no? Y el proyecto, pues, además de a nivel técnico, ¿no? Cumplir toda esta capacidad operacional técnica, ¿no? También tenía un enfoque muy importante desde el punto de vista ético, equitativo y confiable, ¿no? Integrando la participación de diversos stakeholders, ¿no? De diversas personas, usuarios, pacientes, médicos, e inclusive, ¿no? Y ahí les dejo un poquito el podcast, que es donde pude escuchar un poquito más, donde compartió un poquito más Karim Lekair, que es el investigador que lidera este proyecto, que inclusive tuvo que hablar con líderes religiosos en estas comunidades locales, ¿no? Y para él fue algo muy importante porque permitió fortalecer la confianza y que puedan entender la tecnología que se estaba utilizando, ¿no? Y no parecía tan ajeno a ellos como quizás esperaba en un inicio, porque era una comunidad que sí estaba dispuesta a justamente al ganarse esa confianza, a entender de qué trata, ¿no? De qué era esta inteligencia artificial, si esto, o los miedos que podían tener, ¿no? Y finalmente con todo ese feedback valioso, ¿no? Poder conseguir una adopción social más fuerte, ¿no? Y algo que realmente pueda ser utilizado, ¿no? Entonces finalmente han llevado, han llevado la inteligencia artificial dentro de la ecografía prenatal a ser democratizada en comunidades que muchas veces son desatendidas, ¿no? Y para lograrlo, pues, básicamente han cumplido los tres vértices de este triángulo estratégico que mencionábamos, ¿no? Habiendo construido legitimidad mediante las alianzas o los lazos que iban creando con las madres locales o el diálogo con los líderes religiosos, teniendo así una aceptación cultural también, ¿no? Operativamente, pues ya era un equipo grande que a nivel tecnológico tenía todo cubierto, pero también desde un punto de vista comunicacional, pues supieron hacer cómo llegar a esta tecnología, a esta población que en primeras podría no necesariamente conocer o entender de qué trata esto, ¿no? Eh, y después esto de la comunicación estratégica, finalmente uno de los principales motores, ¿no? Y ya, entonces creo que desde ese lado
a mí la verdad me inspira mucho esa historia, bueno, este caso de éxito, ¿no? Pero además de crear valor público, ¿no? Una vez teniendo establecido en lo que es el valor público, ¿no? Para poder impulsarlo un poquito y impulsar un cambio y una mejora continua, el cómo hacerlo, ¿no? Viene desde la innovación. Y es importante desafiar un poquito la concepción de innovación que normalmente tenemos muy asociado, que es sinónimo de tecnología, ¿no? O sinónimo de grandes avances científicos. Y no necesariamente, ¿no? Desde una definición un poquito más formal, la innovación involucra implementar procesos, servicios, métodos o productos nuevos o significativamente mejorados, ¿no? Y dentro de esta definición, ¿no? La palabra clave es la implementación, ¿no? Finalmente, para que no nos quedemos sin ideas, en ideas solamente, la implementación, ¿no? El desplegar nuestra idea. Si no llegamos a esa etapa, nos quedamos un poco cortos en lo que es innovación, ¿no? Entonces pueden ser innovación en métodos, en procesos o en productos, que es lo más común, ¿no? Pero ahora, quizás la innovación pública añade un elemento adicional, ¿no? Que es dentro de esa definición que les compartía, ¿no? De implementación de procesos, métodos o servicios o productos, ya sean nuevos o significativamente mejorados, pero además con el objetivo explícito de crear valor público, ¿no? Entonces, en el sector público en el que nos encontramos, innovar significa implementar soluciones que mejoran resultados que importan, ¿no? Que tienen un impacto fuerte en la comunidad. Y si bien la tecnología es un pilar muy importante, el foco es tener este valor público y que pueda ser medible, ¿no? Bueno, y solamente para aclarar, bueno, compartir un poquito más respecto a los diferentes tipos de innovación, ¿no? Innovación de producto o servicio, ¿no? Podríamos categorizarlo en 4 tipos de innovación, ¿no? De producto, servicio, de proceso, de organización o de comunicación y entrega, ¿no? En innovación de producto es básicamente a crear un bien o un servicio, sea nuevo o con una mejora sustancial de lo que ya existe, ¿no? Creo que de esos, encontrar ejemplos es bastante sencillo, ¿no? No sé, un nuevo aplicativo para poder, no sé, monitorizar pacientes crónicos, o no sé, crear una nueva vacuna o una nueva línea de ayuda para salud mental. Es un servicio, un producto, ¿no? Innovación de proceso implica cambios significativos en la forma en que se producen o entregan los servicios, ¿no? Podría ser implementar un sistema de gestión documental electrónico, ¿no? Y que tengan algunas funcionalidades que permitan agilizar los procedimientos, ¿no? Que muchas veces nos podemos topar que nos estancan un poco al momento de realizar las tareas un poco más operativas, ¿no? Entonces, tener un sistema que agilice todo ello, ¿no? Es una innovación de proceso, ¿no? Innovación de organización podría ser en nuevos métodos organizativos, ¿no? En las diferentes instituciones, ¿no? Creo que desde hace algunos años ha sonado bastante respecto a las metodologías ágiles, ¿no? Y a crear equipos multidisciplinarios entre diferentes departamentos que normalmente no trabajaban en conjunto para poder abordar
problemas un poco más complejos que de manera aislada, ¿no? Cada entidad no puede resolver del todo, ¿no? Que podría ser dentro de lo que sea, no sé, seguridad ciudadana, desarrollo económico, rompiendo un poco más de lo tradicional, ¿no? Entonces, en ese sentido podemos innovar a nivel de organización, ¿no? Y, y en una innovación de comunicación o de comercialización, quizás, se enfoca en nuevos métodos para llegar a interactuar con la comunidad, ¿no? Sea a través de aplicativos móviles, ¿no? O en el uso de redes sociales, o innovar en cómo se dan algún tipo de campaña, ¿no? Sin dejar de lado también el tema de innovar en la manera en que nos comunicamos de manera offline, ¿no? Y comentando muy brevemente sobre la manera en que en el instituto también innovaron en este sentido, que era la ruta VIP para donantes, ¿no? Que era crear un camino diferenciado y exclusivo para los donantes voluntarios, ¿no? Entonces tenían de tal manera que la experiencia fuera directa, segura y rápida, ¿no? Entonces iba más allá que simplemente una mejora en el proceso en el cual un donante llegaba a banco de sangre, sino era una estrategia un poco más integral de cómo interactuar con la comunidad, ¿no? Em, y finalmente, pues, en el contexto que hemos estado viviendo en los últimos años, ¿no? Con desafíos cada vez más complejos, ¿no? La pandemia que sobrellevamos, crisis climáticas, el envejecimiento de la población, ¿no? Entonces, la innovación pública ya no es una opción, ¿no? La innovación pública se ha vuelto una, una necesidad muy relevante para todas las entidades del Estado. Y bueno, tratando de ser un poco breve aquí, ¿no? La innovación no es algo que ocurre por suerte, ¿no? No es un golpe de suerte, ¿no? Es todo un proceso que hay que cultivar, ¿no? Y justamente para poder ayudarnos en esta tarea, ¿no? El Observatorio de Innovación en el Sector Público, que es el OPSI, ha desarrollado este marco de la capacidad innovadora, ¿no? Una herramienta bastante práctica y sistémica que permite ayudar a organizaciones públicas como nosotros a poder evaluar, comprender y fortalecer nuestra capacidad para innovar, ¿no? En este marco descompone la capacidad de innovar en 4 focos de análisis que se interrelacionan, ¿no? El propósito, el potencial, la capacidad e impacto, ¿no? Lo que va a permitir hacer visible lo que de repente de una primera mano es invisible para nosotros, y entender cómo la innovación se entrelaza bastante bien también cómo funciona el sistema de gestión pública. Entonces, para ilustrar un poco estos conceptos de la capacidad innovadora, ¿no? Podríamos comparar un hospital que innova respecto a un hospital innovador, ¿no? Un hospital que innova puede tener proyectos de innovación aislados, ¿no? Quizás puede tener algún departamento algún área de investigación y desarrollo, ¿no? O puede haber comprado un robot de última generación, ¿no? Pero si bien estos esfuerzos son de admirar, ¿no? Pero son muy puntuales, ¿no? Son un grupo reducido que finalmente empuja las ideas, ¿no? Y no es un proceso de co-creación con los pacientes también. Entonces, no llegaría a ser, digamos, un hospital innovador, ¿no? En cambio, un hospital innovador integra la innovación desde el inicio, ¿no? En su ADN, ¿no?
eh, tiene una responsabilidad compartida con todos, ¿no? En equipos de varias áreas con los roles claros, ¿no? Dónde van a participar, ¿no? No solamente es el área de innovación que se encarga de innovar, sino es un todo que involucra a todos, ¿no? Inclusive a los pacientes. Desde, creo que esto puede involucrar desde el personal en limpieza hasta dirección general. Entonces ahí es donde recién encontramos un hospital innovador, ¿no? Entonces, analizándolo un poquito desde el marco que comentaba, ¿no? El propósito, ¿no? Que tiene un hospital innovador, ¿no? Es mejorar de forma continua la experiencia de los pacientes y los resultados clínicos, ¿no? El potencial que puede tener es crear una cultura donde el personal de primera línea que está en contacto directo con los problemas se sienta empoderado de poder proponer mejoras, ¿no? De innovar. Y respecto a la capacidad, pues es muy importante para un hospital innovador, ¿no? Invertir también sistemáticamente en la capacidad, la capacitación continua del personal, ¿no? De crear nuevas competencias, implementar también sistemas de información integrados y finalmente que a través de los datos también se puedan tomar nuevas decisiones y se pueda seguir innovando, ¿no? Y por último, en el impacto, ¿no? La manera en la cual podemos medir el éxito no solamente es en que se redujeron los costos, ¿no? Desde un punto de vista económico, ¿no? Sino a través de otros indicadores, ¿no? Satisfacción del paciente, reducción de errores o mejorar la calidad de vida en general, ¿no? Y bueno, y finalmente en esta tercera etapa del taller, ¿no? De por qué comunicar, conecta un poco los dos pilares anteriores, ¿no? El valor público, que es el objetivo, la innovación, que es el motor que permite crear valor público, ¿no? Y la herramienta que finalmente va a ser posible también ponerlo en práctica es una comunicación estratégica. Entonces, retomando el triángulo estratégico que mencionaba, la comunicación tiene un foco especial en la legitimidad de apoyo, ¿no? El punto importante es de que con una comunicación estratégica ya no es simplemente una actividad de promoción, ¿no? Después de que se ha creado un nuevo proyecto o alguna nueva política, es el proceso en el cual se construye la legitimidad, ¿no? Se negocia el apoyo y se asegura la viabilidad de una iniciativa, ¿no? Sin una comunicación estratégica es difícil que la mejor idea o el mejor diseño despegue, ¿no? Y lo que ya habíamos mencionado un poco de la comunicación como una capacidad operacional central también, sin estas habilidades, ¿no? Un gestor público va a ser incapaz de obtener o mantener la legitimidad necesaria para poder actuar, ¿no? Entonces, si contamos con esto, con una buena capacidad de comunicación efectiva y estratégica, finalmente vamos a conseguir confianza y sostenibilidad en los proyectos innovadores que estamos proyectando a realizar. Y una comunicación pública efectiva, ¿no? Se construye con confianza, ¿no? Está demostrado que hay una correlación directa entre la confianza de los ciudadanos, ¿no? Y la capacidad
de innovar desde entidades del Estado, ¿no? Y la confianza en general con quienes forman parte de ello, ¿no? Entonces una comunicación transparente y honesta sobre los procesos de innovación va a ser un pilar muy muy importante que hay que construir y mantener, ¿no? El diálogo bidireccional, ¿no? Escuchar y responder. La comunicación efectiva no es una transmisión de palabras unidireccional, ¿no? No es mandar mensajes de manera unidireccional hacia nuestra comunidad, ¿no? Es un diálogo que tiene que haber constantemente entre los gestores públicos para escuchar las necesidades y preocupaciones o aspiraciones, ¿no? Luego, otro de los principios es que la comunicación gestiona el entorno, ¿no? La experiencia de laboratorio de innovación pioneros subraya la necesidad de comunicar todo el tiempo, ¿no? Tener una comunicación proactiva y continua con todos los stakeholders, ¿no? Políticos, personal interno, medios, sociedad civil, en el caso de hospitales, ¿no? Pacientes, etcétera, ¿no? Es muy importante mantenerlos informados y alineados y comprometidos. Y por otro lado, otro de los principios es que la comunicación moviliza y empodera, ¿no? Más allá de informar, la comunicación también puede ser una herramienta muy poderosa para poder promover cambios de comportamiento, ¿no? Por ejemplo, el tema de campañas de vacunación, ¿no? Con una muy buena comunicación va a poder empoderar a la comunidad y fomentar a que se apropien también de estas soluciones, ¿no? Y sean coproductores de este valor público. Y cómo conseguir esta comunicación efectiva, ¿no? En principio, ¿no? De que para poder comunicar ideas innovadoras es de que la innovación no es solo tecnología, ¿no? La comunicación o el mensaje que hay que hacer llegar es que se genera un cambio cultural y un valor que se genera que no solamente son las características técnicas de esta herramienta, ¿no? El mensaje debería ser el por qué esto puede mejorar, por ejemplo, la calidad de vida de las personas, ¿no? Y no enfocarnos en el qué es, ¿no? Ni en sus características técnicas o de ello, ¿no? Y otro de los pilares es centrarnos en la persona, ¿no? La innovación es un tema que involucra mucho a la persona, no solamente los recursos, ¿no? Y la manera en que comunicamos ello debe reflejar eso, ¿no? Mostrar historias, mostrar rostros de quienes se benefician, de quienes impulsan este cambio, ¿no? Creo que mostrar a las personas, creo que es algo que enriquece mucho la comunicación al crear esta confianza y este sentido de colaboración. La segmentación y personalización también eso es algo clave, ¿no? El enfoque de que es un mensaje para todos, ¿no? No es muy eficaz. Es muy importante también al momento de comunicar, identificar las diferentes audiencias que tenemos en nuestra comunidad y hay que adaptar también los mensajes en cómo comunicamos, ¿no? El mensaje, los canales, los formatos, en base a las necesidades y cada uno de estos contextos específicos que tienen, ¿no? Y por otro lado, pues que la comunicación no es una responsabilidad exclusiva del equipo de comunicación, ¿no? Es una competencia que debería ser transversal, ¿no? Los ingenieros, los médicos, trabajadores sociales de un proyecto, diseñadores, todos deberían ser capaces de comunicar el valor de su trabajo, ¿no? Y por último, estos últimos tres es superar también los obstáculos, ¿no? Toda innovación va a enfrentar resistencia, no va a haber siempre una resistencia al cambio. La comunicación debe poder anticipar y poder abordar estos miedos de manera proactiva, ¿no? Evitar un poco esto de
parálisis por el análisis, ¿no? De quedarnos demasiado tiempo solamente analizando, y hay que poder enfrentar un poco, bueno, saber sobrellevar un poco las preocupaciones que hay sobre la pérdida de control. Es también muy importante conocer a nuestro público, ¿no? Pensar en los canales que la comunidad realmente utiliza, ¿no? Sin olvidar la brecha digital, ¿no? Y la necesidad de mantener canales offline para poder garantizar esta inclusión y tener pues formatos atractivos y adaptados, ¿no? Finalmente es un tema de también captar la atención. No podemos comunicar utilizando contenido demasiado saturado de información, ¿no? Es muy importante que al momento de comunicar también podemos adoptar formatos un poco más dinámicos y visuales, ¿no? Usar infografías, usar videos, ahora que también es un poco de moda los podcasts o videos tutoriales, aprovechar las redes sociales, TikTok, etcétera, ¿no? El objetivo es hacer lo que es complejo, hacerlo un poco más simple y accesible para todos, ¿no? Entonces, con todo esto que les he comentado, me gustaría darle pase a la doctora Katia para que pueda compartirles también sobre el caso de nuestra institución. Muchas gracias, ingeniero. Como ustedes verán, nosotros después de todo lo que ya hemos planteado y hemos querido empezar con esta lámina para que conozcan lo que es el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja. Somos una institución de patologías complejas, de cirugías complejas. Nosotros tenemos 8 ejes quirúrgicos que están a disposición de todo el país. Más del 60% de nuestros pacientes son de regiones. Somos una institución pública, estamos coberturados por el SIS, cero gasto de bolsillos para nuestros pacientes. Y todo esto, que el gran trabajo asistencial que realiza nuestra institución, tenía que tener un contexto mucho más, el soporte mucho más fuerte de todo lo que es docencia, investigación e innovación, porque es lo que también marca la diferencia entre un hospital y un instituto. Entonces, con esto, la siguiente lámina, por favor. Con esto nosotros vamos a presentar cómo fue la creación de nuestro laboratorio de innovación tecnológica. Si bien en el año 2021, más o menos, ya teníamos una adquisición de una primera impresora, porque uno de nuestros colaboradores ganó un concurso y dentro de ese concurso su fondo era una impresora 3D. Pero esta impresora estaba en un ambiente, en el ambiente en que ahora está el laboratorio, solo, trabajándose de forma muy cercana, muy unida con el equipo de imágenes de radiología, pero no había personal que pudiera dirigirlo. Habían como trabajos aislados en las que se trabajaba impresión 3D con una impresora, con el apoyo de radiología. Teníamos iniciativas de Católica, de la Universidad Católica, que estaba desarrollando un robot social que fue luego trabajado y validado con el servicio de quemados, pero estábamos todavía en muchos pininos. Habíamos recibido una donación de lentes para realidad virtual, pero que se usó en tiempos de pandemia y luego se dejó. Entonces, teníamos estas fases, digamos, distribuidas hasta que ya luego, en diciembre del 2022 y para adelante, nuestra directora general decide impulsar el laboratorio de innovación tecnológica. Siguiente, por favor. Y es ahí que decidimos dar impulso a 4 tecnologías, a 4 partes dentro de este laboratorio. A impresión 3D, porque ya teníamos el antecedente que les mencionábamos, podíamos con nuestros recursos de la unidad del audit propiamente, con apoyo siempre de nuestra dirección general, porque como han escuchado en toda esta exposición,
nosotros teníamos que comunicar y entenderse hacia dónde estábamos mirando y por qué era tan importante y cómo esto iba a resultar en beneficio de nuestros pequeños pacientes. Entonces, dimos 4 partes: impresión 3D, realidad virtual, robótica social, inteligencia artificial. Y entonces cuando comenzamos ya a desarrollar toda esta parte, nosotros decíamos, bueno, hay cosas que probablemente no lo tengamos tan claro como era 2023, como inteligencia artificial en salud. Tenemos que generar capacitación para poder homogenizar los criterios dentro de nuestra institución, dentro del país, para poder proyectar y hacer una sola idea. Decíamos, ¿y qué es innovación? ¿No? De repente muchos, así como la lluvia de ideas que tuvimos, pero hay que generar también una capacitación para nuevamente todos entender el sentido lógico. Y es que así se empieza generando estas capacitaciones con resultados. Entonces, ya dentro del paraguas del laboratorio, generando capacitaciones, generando la parte de investigación, y de innovación también, ¿no? De parte técnica, dando el soporte desde la parte técnica, es que comenzamos a desarrollar desde la mirada de nuestros profesionales, conociendo las necesidades de nuestros pequeños pacientes, algunas de las acciones que hemos traído ahora. Entonces, hemos hecho algunas ferias de InnoLab Salud que espero que nos hayan acompañado, pero algunas de las impresiones 3D que hemos realizado es un simulador pediátrico para pancreatografía retrógrada con impresión 3D, un simulador de toracoscopía pediátrica con 3D también, dispositivos de ventilación no invasiva para UCI pediátrica, que este ganador que hubo dentro del proceso de InnoLab fue porque era totalmente personalizado. Antes se vendían unas muestras grandes de tamaño estándar, pero lo que conseguimos con impresión 3D es que para la ayuda de nuestros pacientes que estaban en cuidados intensivos fuera de tamaño personalizado. Y esto era de gran beneficio para todos nuestros rehabilitadores, para nuestros médicos, pero sobre todo para nuestros pacientes y para las familias que estaban ahí mirando, angustiados, ver que estábamos preocupándonos por nuestros niños desde esta forma. Entonces, esta experiencia con impresión 3D hemos mostrado 3 de las cosas que estamos ya, que ya se está trabajando y ya está aplicándose en nuestros pacientes. Otra de las cosas que vimos en realidad virtual eh, fue realizar un software para una rehabilitación motora fina en miembros superiores. Nosotros, como ya habían visto, recibimos pacientes grandes quemados, eh, con secuelas de cáncer, porque también tratamos patología tanto de cáncer de neoplasias cerebrales, del cáncer de leucemia, linfoma. Entonces, teníamos que hacer que nuestros pacientes que tuvieran algún tipo de secuela, que tuvieran algún tipo de debilidad y que les costara hacer terapia de rehabilitación convencional, que con estos lentes ellos pudieran ayudarse. Entonces fue un trabajo en equipo con rehabilitadores, con profesionales tecnólogos, con los pacientes, con pediatras, y vimos los resultados también. Pérez Ojos es una aplicación de realidad virtual para ambliopía pediátrica que fue ganador en un segundo puesto del concurso de innovación que les comentaba, que también tenemos el apoyo justamente de la Secretaría. Y con esto comenzamos a impulsar todo el cambio en realidad virtual. La siguiente, por favor. Luego, en inteligencia artificial, dijimos, bueno, a veces nosotros nos quejamos de perder la conexión con los médicos, de que nosotros no los vemos, no vemos a nuestros pacientes por estar llenando las historias, por estar frente a la computadora, por estar escribiendo. Y entonces generamos una idea con TESA, que es la transcripción de la estructura de historias clínicas. Nos ponemos un micrófono, vamos como dictando y con inteligencia artificial se va haciendo la transcripción. Esto que ganamos
ganamos cercanía con nuestro paciente, ganamos tiempo que en las instituciones, sobre todo de salud, son tan valiosas. Generamos también Alaya, que es una combinación tanto de impresión 3D con inteligencia artificial, porque vimos que necesitábamos otra vez recordar el lavado de manos. Si bien en las instituciones de salud es tan obligatorio el lavarse las manos, generamos la cultura de lavarse las manos a los profesionales de salud, a los pacientes, era una práctica que se había como adormecido, que fue muy potente en el tiempo de pandemia, pero que se había otra vez olvidado. Entonces, Laia es un aplicativo, es una dragoncita que está colocada en nuestras puertas, ¿no? Tanto en la puerta de ingreso general de los pacientes, con sus familias, como también del lado de la parte asistencial, para nuevamente, en una forma lúdica, de recobrar el sentido y la necesidad de los pasos correctos de lavado de manos. Luego tenemos otra más que es Lumini Room, que es el sistema de visión por computadora, nuevamente para estimulación infantil. Ahí era, si es que ustedes ven una línea roja, es para ver que el eje realmente esté dado, como para ver que el niño cumpla con toda la terapia también. En la parte de robótica, realizamos a Handybot, que es un dispositivo para la flexión y extensión de muñecas. Tanto el colocarse a Handybot y ya se había hecho como un aplicativo dirigido, supervisado por rehabilitación, en donde se iba haciendo los movimientos de la mano de las necesidades que el niño tenía. Entonces, con eso nosotros le damos mucho soporte a nuestros pacientes para que ellos no sientan, ya de por sí, pasar por una enfermedad es dolorosa, más para nuestros niños. Y a veces la cara de las mamás, de los papás, de las abuelitas que los acompañan, no pueden engañarlos. Entonces, cuando ellos ven el sufrimiento de los niños, ellos también se angustian, se ponen mucho más nerviosos, y lo que queremos es que eso no se transmita, ¿no? Queremos darle paz a nuestros pacientes, queremos que nuestros pacientes estén en un entorno cálido, en un entorno que sientan que estamos pensando todo el tiempo en ellos. Y entonces también ahí nace Tommy. Tommy es el hermanito de Ropi, que fue creado en Católica. Tommy fue un ganador también de nuestro primer concurso de innovación, y es para darle el apoyo emocional a nuestros pacientes pediátricos. Porque nuevamente, a veces un cuarto de una habitación en un hospital suele ser tan frío, pero con algunos mecanismos de conexión, creo que eso siempre va a aliviar el dolor. Entonces, con toda la forma y todo lo que les estoy comentando, era como nosotros queríamos que se entendiera por qué era tan importante desarrollar estas 4 columnas en el laboratorio. Siguiente, por favor. Porque ya tenía un sentido, ¿no? Ya tenía un sentido de por qué teníamos que seguir impulsando, por qué teníamos que seguir invirtiendo, por qué teníamos que generar conocimiento, por qué teníamos que darle ese soporte técnico para que se entendiera toda esta idea. Porque, y ahora voy a hablar de impresión 3D propiamente, porque escogimos dentro de las 4 ramas esta para explicarlo un poquito más, para ampliar. Porque el servicio de impresión 3D ahora en nuestra institución ya hay más de 500 pacientes beneficiados, trabajando desde la planificación quirúrgica, el entrenamiento médico, soporte funcional, como lo que hemos mencionado, temas de investigación. Entonces, con todo esto, nosotros podíamos ya empezar a desarrollar, porque estábamos viendo toda una serie de puntos que siempre, a pesar de que había primero una intención de curiosidad, luego de entenderlo, luego ya de aplicarlo con la parte asistencial, era el fuerte, digamos, era con la ayuda de los ingenieros biomédicos. Siguiente, por favor. Y entonces, dentro de este servicio de planificación quirúrgica, y ya con toda la propuesta de valor que nosotros hemos estado mencionando en lo largo de la exposición, era primero por qué usarlo
era porque teníamos que planificar, ensayar cirugías pediátricas complejas, era también que formara parte de una educación simple, no tan complicada para nuestras familias y con esto brindarles seguridad, ¿no? Para ellos, para el médico, para la parte quirúrgica, para nuestro cirujano, porque iban a tener mayor precisión y mayor eficiencia en el quirófano, porque iba a haber una preparación antes de intervenir al paciente. Entonces, tuvimos mucha literatura, tuvimos que tener evidencia internacional, tuvimos que ver reporte de casos para ver que efectivamente estábamos haciendo las cosas de forma correcta, porque si uno, en toda la exposición hemos estado conversando, cuando uno quiere transmitir, cuando uno quiere comunicar, tiene que tener evidencia, porque si no, va a pasar como en los casos que vimos, que son ideas buenas, pero que no llegan a tener repercusión y por lo tanto simplemente es algo fugaz, ¿no? Entonces, nosotros estábamos enfocados en buscar resultados y estos resultados era disminuir tiempo, disminuir riesgos y hacer que se entendiera de una forma didáctica, clara, concisa, segura de lo que se iba a hacer con nuestros pequeños, a la familia y a todo el equipo multidisciplinario que iba a ayudar en la intervención. ¿Por qué legitimidad y apoyo? Porque la institución, la dirección, los servicios clínicos, todos ellos respaldaban al servicio que estaba haciendo uso de esta tecnología, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos? Tratábamos de difundir, como les mencionaba, a veces es muy difícil eh, intervenir, iniciar con un proyecto o con alguna rama. Hay que conocerlo, hay que confiar para generar cultura. Entonces, tuvimos que hacer jornadas, tuvimos que hacer exposiciones, tuvimos que hacer asistencias técnicas, publicaciones, tuvimos que dar mucho soporte para que ellos reciban a bien el servicio, lo entendieran y reforzaran con pertinencia todo lo que nosotros estábamos brindando. Entonces, siempre hubo un diálogo y una interacción abierta como para poder entender sus necesidades, sus dudas y tener también a bien que sirva como una retroalimentación para que nosotros pudiéramos alinear sus expectativas con las nuestras y justificar de forma técnica todo lo que ellos preguntaban o tenían como dudas, ¿no? Para que esto realmente fuera asumido como tal. En la parte de capacidad operacional, que es cómo lo realizamos, y yo creo que ahí no es tanto tener los equipos, no es tanto tener una, dos, tres impresoras, ¿no? Es realmente tener claro los procedimientos, es tener claro cuáles son los flujos, es tener claro qué es lo que nosotros vamos a realizar. ¿Por qué? Porque no es un trabajo solo de impresora, no es un trabajo solo de un ingeniero biomédico. Acá es ver las imágenes, es entender las imágenes, es segmentar las imágenes, es tener una validación clínica, es todo un proceso previo para que luego se dé recién la impresión, para que recién se pueda hacer una simulación preoperatoria, para que recién se pueda explicar a la familia, se pueda hacer la cirugía y se pueda hacer el registro de los resultados. Entonces, como ustedes verán, intervienen muchos actores, ¿no? Con diferentes roles, pero muchos actores que son claves. Un ingeniero biomédico, que tiene que estar entrenado para esta planificación quirúrgica, tiene que estar radiólogos que están formados en segmentación, tienen que estar los cirujanos que tienen que decirnos que realmente la pieza quirúrgica que nos solicitaron es la que ellos están necesitando para la intervención. Es la oportunidad que nos dan de explicarle desde otra perspectiva a nuestra familia para que sepa qué es lo que qué vamos a realizar en nuestros pequeños pacientes. Y con eso realmente vamos a poder eh, generar confianza, que era una de las palabras claves que siempre se repetía, y esto es para darles calidad, oportunidad, eficiencia y darles la confianza de que estamos haciendo todo con bien delimitado, ¿no? De una forma técnica, pero bien hecha. Siguiente, por favor.
Y entonces, este servicio de impresión de 3D para planificación quirúrgica no es solamente la impresión fría que estamos mostrando ahora, sino que es una tecnología que está centrada, pensada en nuestros pacientes. Siguiente, por favor. Acá tenemos un caso de un pequeño en donde era un bebé. Fue una cirugía de cabeza y cuello porque él tenía un tumor orocérvico bilateral gigante. Miren la imagen es real, estamos autorizados a mostrarlo. Este era el niño y esa era la impresión que nosotros veíamos. ¿Se acuerdan en la parte de los procesos que mencionábamos que teníamos que tener la ayuda primero de los ingenieros biomédicos como para tener la imagen, luego con los radiólogos, con la parte de la tomografía para realizar esta segmentación? Luego, después de la intervención quirúrgica, porque se hace la pieza en 3D como para saber por dónde se va a intervenir, este es el resultado. La siguiente, por favor. Y eso nos da mucha satisfacción mostrar porque es la mamá la que nos envía el video para ver que su bebé ya está comiendo, que ya está recuperado. Entonces, para nosotros todo tiene sentido, todo lo que justificamos, toda la inversión que se dio, todo el gasto aparentemente que se ocasionaba comprando algunos insumos, tenía sentido. Todo resultó bien. La siguiente, por favor. Entonces, no es solamente de justificar que necesitamos algo por justificar. No, no es así. En toda la exposición y seguramente en todas las ponencias que ustedes han recibido, es que cuando nosotros queremos construir, en su caso, generar un laboratorio, primero se tiene que saber por qué lo queremos generar, hacia dónde estamos apostando, cuál es el valor público que realmente tiene para que cada una de nuestras instituciones lo constituyan, lo sostengan y realmente se dé y traspase, ¿no? Sea sostenible en el tiempo. El siguiente caso que les estamos presentando es una paciente de 3 años. No, no les hemos querido presentar la imagen real, pero para que se entienda, la ectopia cordis es el corazón fuera. Es una malformación congénita, el corazón está fuera de la cavidad torácica. Y entonces el objetivo de esta planificación quirúrgica es determinar si existe suficiente espacio dentro del tórax para intentar reposicionar el corazón, para devolverlo a su sitio, ¿no? Entonces, o diseñar cualquier alternativa personalizada para que esto realmente lo proteja de forma externa. Es como para ir practicando antes de la intervención. Entonces, ¿qué hemos hecho? Estas imágenes son imágenes tomográficas, ¿no? Hemos generado un modelo tridimensional, anatómicamente es preciso porque es una imagen de nuestro paciente, y lo que estamos haciendo es que ya con esa imagen vamos a poder analizar digitalmente en computadora primero y luego mediante realidad virtual, porque tenemos los lentes en donde podemos ver esta imagen, donde pueden hacerlo diversos cirujanos para saber dónde va a ser la intervención, cómo lo va a hacer, y luego lo vamos a imprimir en 3D. Entonces ya con todas estas herramientas, ya nuestros cirujanos van a poder interactuar primero desde esta óptica, luego ya con la impresión de la anatomía, simular estos escenarios, ¿no? Medir realmente, ensayar estrategias de reposicionamiento y de reconstrucción. Entonces, todavía estamos en este proceso, ya esperamos que luego de la intervención, que estamos confiados de que va a ser un éxito, ya les mostraremos luego cómo resultó. La siguiente, por favor. Y entonces, como les mencionábamos, todo el servicio de planificación quirúrgica es de un gran equipo. Está detrás un gran equipo, porque nada se puede hacer solo. No corresponde solo porque tenga el nombre del laboratorio de innovación de 2 personas, 3 personas, 4 personas. Eso es imposible, no es realmente algo que
o de repente se inicia, pero que no va a ser sostenible en el tiempo. Y lo que nosotros estamos buscando es generar ese valor público. Estamos generando hacer un cambio en el sector público. Entonces, o en el sector público y en los sectores que ustedes también están apostando en este bilatón. Pero más allá de eso, es ese trabajo coherente, en equipo, centrado, empático, con la perspectiva de nuestro paciente. Y no hay mayor satisfacción. La imagen que está al extremo, no sé, Carlos, si la puedes, por favor, darle ajá con el puntero. Esta imagen a nosotros nos llena de felicidad porque es un caso de un pacientito de 11 años. Fue diagnosticado con ameloblastoma mandibular. Es un tumor benigno, pero que era invasivo, estaba comprometiendo gran parte de la mandíbula. Y entonces con él se hizo una planificación de reconstrucción maxilofacial, se usó un injerto óseo libre de peroné y todo esto se desarrolló con impresión 3D. Entonces, este biomodelo que se usó, esta guía quirúrgica que se usó para que luego fuera reconstruido, es ese rostro del niño que ya fue operado. Entonces, justo nos acompañó en la tercera feria de Innolab que hicimos en el mes de agosto y entonces cuando lo vimos y se reconoció porque tenía la historia en cada una de las piezas 3D que nosotros habíamos colocado, siempre ponemos nombre, no nombre, iniciales, ponemos la edad, ponemos de qué región es y el diagnóstico porque queremos que se sienta de que todo lo que estamos haciendo está enfocado y está pensado en pacientes, porque ese es nuestro existir también, ¿no? Como institución de salud. Y entonces fue un momento muy conmovedor porque lo vimos ya recuperado, ¿no? Lo vimos bien. Entonces le pedimos que por favor nos regalara una foto con su pieza 3D. La siguiente, por favor. Y como ustedes estarán viendo, para nosotros lo más importante siempre es un trabajo en equipo. No hay nada que se logre si vamos solos. Siempre, siempre el trabajo en equipo, tener un liderazgo que te dé la posibilidad de escucha, de confianza, que apueste por el cambio, que realmente impulse el cambio, te da también la confianza de que tu equipo se sienta acompañado. Y bueno, esa foto es de nuestro equipo de la UDIT. Muchas gracias y no sé si tengan algunas preguntas o comentarios. Muchísimas gracias, doctora Katia y ingeniero Carlos. Ha sido genial poder escucharles nuevamente y ver todo lo que inspiran con su trabajo tan meticuloso y tan bien pensado, siempre pensando en sus pacientes, en los peques que son tan, tan pequeñitos y tan importantes en la vida, ¿no? Así que felicidades, muchísimas gracias por compartirnos esta presentación. Si alguna persona que esté interesada en hacer alguna pregunta puede levantar la mano, la deja por chat también. Bueno, ahí Judith nos dice excelente trabajo, felicidades. ¿Alguien más que desee de repente hacer alguna pregunta o dar, no sé, algún comentario? Tenemos 2 minutos antes de que termine la sesión, así que aprovechemos. Creo que todos están ya eh, en modo maratón que va a empezar mañana. Así que bueno, este es un recordatorio importante de que necesitamos comunicar, ¿no? Comunicar bien las ideas que se tienen. No, no basta solamente con tener las ideas, sino saber comunicarlas desde el valor público, ¿no? Desde el impacto que queremos generar. Ahí está Miki, nos dice que quiere hacer una pregunta. A ver, Miki, adelante, puedes hablar ahora sí. Sí, aló. Hola, Miki, ¿Tal? ¿qué tal? Adelante, Bueno, escuchamos. tengo una pregunta con respecto al maratón de mañana, si me permite, Almendra. Ah, sí, sí, sí. O sea, pensé que era una pregunta la exposición, pero si es que no Sí, hay de otra acuerdo. pregunta. Sí, dame un minutito, Miki, sí, puedo responder sobre el maratón la maratón de mañana. De Pero acuerdo. quisiera finalizar el tema de la exposición de hoy.
Y ahí Saori nos dice qué lindo trabajo, felicidades. Súper. Creo que si no hay más preguntas, doctora Katia, muchísimas gracias. Eh, Creo que todos han quedado súper inspirados por su trabajo. Y ha estado tan bien presentado que, bueno, no hay ninguna duda ni pregunta. Así que felicidades una vez más. Y bueno, antes de cerrar, vamos a responder esas preguntas, Miki. Sí, si me puedes hacer la pregunta ahora sí, para poder, dame un segundo. Y luego nos vamos a tomar la foto, ¿sí? La foto final. Dame un segundo, Miki, te voy a activar el micro. Ya, adelante, Miki. Muchas gracias. Bueno, quería saber sobre cómo va a ser cómo es la modalidad de la fase 3. Quería saber si es que tenemos material para trabajar Sí, sobre la sí, sí, fase sí. y también si es que va a ser todo el día la modalidad. Ujú. Ok, Bueno, eso. genial. Gracias por la pregunta. De hecho, si revisan sus correos, justo ahorita que son las 7 en punto, ha llegado a sus correos el correo con un montón de explicaciones y justamente los materiales que vamos a utilizar mañana, porque queríamos terminar ya esta sesión, esta fase 2 que era la fase de entrenamiento, con esta ponencia magistral que nos ha dado la doctora Katia y el ingeniero Carlos. Así que clausuramos oficialmente ya la fase 2. Muchísimas gracias, doctora e ingeniero. Y ahora sí vamos a empezar la fase 3. Entonces, en sus correos tienen toda la información. Cualquier duda, cualquier consulta adicional que requieran, la pueden hacer también por el mail y por el grupo de WhatsApp al que les hemos también detallado ahí en el correo. En el correo hay varias cosas que hemos dicho porque no queríamos darles muchos correos. Así que léanlo con paciencia, con calma. Si tienen alguna consulta más, la pueden hacer por el correo o por el grupo de WhatsApp. Y vamos a finalizar ya esta sesión. El día de mañana es la sesión inaugural y va a durar desde las 5:30 de la tarde hasta las 8:30 de la noche, ¿no? Entonces van a ser esas 3 primeras horas que vamos a trabajar. Va a haber una sesión inaugural con los aliados, donde van a hacer algunas palabras con autoridad, PCM, dando la bienvenida, un tema más inspiracional y motivador. También vamos a tener la participación de una de las representantes del primer Ilaptón que se hizo en el mundo, de Brasil. Así que nos va a dar también su experiencia, un poquito contando y animándolos a que participen y se conecten en este espacio virtual, que por ser virtual no es menos importante. Vamos a probar que podemos trabajar colaborativamente de manera virtual, estando donde estemos. Y, y luego vamos a hacer una explicación detallada, como en 1 hora, de toda la metodología que vamos a seguir en el trabajo colaborativo, ¿no? Y ustedes van a, luego de esa hora, irse como 1 hora y media a trabajar en sus salas personales, digamos, por equipos. Vamos a habilitar salas, las 40 y tantas salas, para que ustedes vayan a sus equipos. Y nosotros vamos a ir con los facilitadores de Impacta, que son jóvenes que se han unido también como voluntarios para ayudarnos a facilitar el trabajo. Eso va a ser el día de mañana. Ustedes van a empezar a ver cómo trabajar, qué cosas, qué preguntas, van a familiarizarse con la metodología y a empezar a trabajar también si así lo desean. Y el sábado, ya va a empezar todo el proceso con los mentores, el trabajo más fuerte, digamos. Y desde las 9 de la mañana hasta las eh, 8 de la noche. Va a ser todo el día, ¿sí? Virtual. Así que bueno, entiendo que obviamente es un día de fin de semana. Les agradecemos que puedan conectarse. Nosotros también vamos a conectarnos. Eh, y el domingo es hasta la 1 de la tarde, nada más. Entonces, antes de la 1, ustedes ya tienen que haber enviado sus productos, sus entregables, ¿no? Que están ya detallados eh, en su correo. Pero bueno, ya con temas de logísticos se van a enterar mañana, no se preocupen. Y ahora sí, les pido que prendan sus cámaras para poder tomarnos la foto con la doctora Katia, con el ingeniero Carlos, y agradecerles una vez más por darnos esa ponencia tan excelente y sobre todo inspirarnos con el caso del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, que es tan inspirador. Así que bueno, voy a poner la galería, la vista de galería. Genial. Ahí veo las cámaras. Creo que hay más cámaras, se ve súper. Listo, a ver. ¿Quién más? ¿Se anima alguien más? La cuenta de 3, si no. Listo, ahí está Evelyn también, gracias. Ok. Ah, Bernal también, ¿no?
Ruth también. Hola Ruth, ¿qué tal? Gina, Cecilia, Stephanie, José, Madeleine, Elías, Cristian. Listo, entonces vamos a tomar una foto eh, y vamos a cerrar así esta sesión. Ah, está desde el micro. Excelente, Miki, gracias por conectarte. Desde donde estemos, sabemos que ya es hora fuera del horario laboral, así que donde estén, si está en su cama, no importa. Estamos todos acá trabajando por lo que queremos. Listo, a ver, una, dos y tres. Perfecto. Listo. Bueno, muchísimas gracias una vez más. Vamos a dar ya por finalizado eh, esta fase tan exhaustiva, tan intensa que hemos tenido de entrenamiento. Agradecemos pues a todos los que han participado desde las ponencias y a ustedes desde la participación como equipos. Eh, ha sido muy, aparte de agotador, ha sido muy inspirador poder tener a todas las personas aquí conectadas. Así que esperamos que también para ustedes haya sido de utilidad, de inspiración, de que los motive a pensar un poquito más allá de las cosas de cómo normalmente se hacen en la gestión pública. Así que esperamos que puedan aprovechar, haber aprovechado este proceso. Deme un segundo que voy a poner otra vez la lista de asistencia por si no la... Ay, no sé qué pasa. Ya, bueno, no importa. Bueno, doctora Katia, ingeniero Carlos, no sé si quisieran dar algunas palabras finales ya para ir cerrando. Carlos. Sí, nada, en realidad agradecidos por habernos invitado. Creo que para nosotros también el haber hecho el proceso de hacer la presentación nos ayudó a darnos cuenta de muchas cosas que también nosotros tenemos por trabajar, porque siempre es importante iterar en ese proceso de aprendizaje y mejora. Entonces, nada, los animamos también a ser parte de este proceso para crear e innovar con valor público. Sí, muchas gracias Almendra, muchas gracias Sergio, Wally, por considerar siempre al instituto. Nosotros, como ya hemos dicho a lo largo de la exposición, estamos muy inspirados porque hemos visto a todas las instituciones que también quieren hacer el cambio, que ya lo están haciendo, estoy segura, solo que ahora lo van a plasmar porque las ideas, el trabajo del cambio está adherido cuando estamos en el sector público. Entonces, felicitaciones y les auguro muchos éxitos también. Gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, seguimos y mañana los esperamos. También, obviamente, Katia, Carlos, están todos invitados a la inauguración que se va a dar mañana a las 5:30. Y les hemos preparado varias cosas interesantes, bonitas, para que también se puedan enganchar en estas sesiones que van a ser intensas, pero creo que ahí en sus equipos se pueden organizar a ver cómo van a participar, de repente, porque no todos estén todo el día, eh, porque sabemos que va a ser agotador, pero vamos que se puede y vamos a probar a ver de qué estamos hechos. Listo. Bueno, muchas gracias. Nos vemos mañana. Gobierno del Perú.